hayan sido privados de libertad en el proceso de una investigación. Este es un requisito mínimo. Todos los que quieren entrar a trabajar al Congreso se les pide antecedentes penales y judiciales. Y nosotros, teniendo la posibilidad de plantear la misma exigencia, le estamos eliminando. Me parece que sería bueno mantener esa exigencia de que todos los consejeros presenten sus antecedentes penales y penitenciarios y carezcan de estos antecedentes. Eso es todo, presidente. Voy a hacer llegar a la presidenta de la comisión estas sugerencias y le agradezco por el uso de la palabra. Gracias. Muchas gracias, congresista Costa. Tiene la palabra la congresista Alcorta. Gracias, presidente. Ayer nos hemos tomado prácticamente todo el día, desde las 9 de la mañana hasta casi las 9 de la noche, en todas estas reformas, en un ambiente bastante conciliador, bastante propositivo, con coincidencias y discrepancias que hoy ya se están ventilando en el Pleno. Yo quisiera pronunciarme a favor de que, cuando hablamos de la sociedad civil somos finalmente todos, somos la sociedad civil. No es que sea un colegio o sea el otro. Porque como aquí ha mencionado acá uno de los colegas, el Colegio de Abogados jamás en su vida ha manifestado absolutamente nada, ni para bien ni para mal. Y como tiene en su colegiado a la señora Huatay, acusada de terrorismo, a Orellana Rengifo, que está recontrapreso por todas las barbaridades que ha hecho, ha puesto un estudio de abogados en el mismo penal. Tenemos el caso de el abogado Abimael Guzmán, que es un proselitista, obviamente, abierto a hacer proselitismo sobre el Movadef. El Colegio de Ingenieros, por ejemplo, que trabaja con los municipios, jamás ha reparado en las edificaciones que se hacen, que están por caerse, no les importa absolutamente nada. Los colegios médicos, con las praxis, las malas praxis, de repente un señor que va a que le corten una pierna, le cortan la sana y no la malograda. O una mujer que la dejaron sin los 4 miembros, ni los brazos ni las piernas. O las mujeres que entran caminando y salen muertas. O los niños que fueron por un resfrío y salieron muertos y nadie hace nada. No hay ninguna ética en los colegios profesionales. Los colegios contadores jamás han sancionado a los contadores que han tenido doble contabilidad o que han llevado a las empresas a quiebra. Y así podemos enumerar un sinfín de empresas, de colegiados, que son las referencias de la sociedad civil. ¿Y qué significa la sociedad civil? ¿Qué significa? Nada, no significa nada. Ninguno sanciona, absolutamente nada. Ni qué decir el colegio también de la prensa, la misma historia. Después, yo sí consideraría, presidente, poner como edad máxima 80 años y la mínima la mantendría. 80 años es una persona totalmente lúcida que puede trabajar, que ha trabajado, es el epílogo de su vida, como lo ha mencionado acá también, creo que fue el defensor del pueblo, que podría contribuir muchísimo a esa evaluación. Consideraría también, por supuesto, que un 20% sean profesionales que no tengan que ser abogados. La abogacía no es el patrimonio ni el monopolio de los abogados, ni impartir justicia tampoco. Hay gente vinculada a la justicia y gente que opine, que está muy vinculada al tema de los derechos. Sin embargo, ¿por qué no van a ser considerados? ¿Por qué solamente van a ser abogados? Yo no quitaría esa posibilidad. Y, presidente, acá tenemos que coincidir en las cosas y abrir un poco también las puertas para poder recibir opiniones y que esto sea una cosa consensuada, más allá de la pataleta del presidente, de poner contra la pared, usando a la población como escudo contra el Congreso. Eso hay que hacerlo con tranquilidad y como corresponde hacerlo bien, presidente, pero sin amenazas, sin pechar a nadie, como corresponde a un estadista, que es la figura que tendría que ser el presidente, el que dice que encarna a la nación. Gracias. Gracias, congresista Alcorta. Tiene la palabra el congresista Apaza. Gracias. Gracias, señor presidente. Colegas parlamentarios, de la intervención de algunos colegas se puede colegir de que el sistema impuesto por la dictadura y la Constitución consecuentemente dada en las décadas del 90 ha colapsado. Necesitamos urgentemente refundar la República y darle un nuevo marco constitucional. Es decir, colegas parlamentarios, señor presidente, debemos de dar una Constitución moderna, contemporizada y actualizada. Necesitamos de que la política se renueve. Necesitamos de que los funcionarios, no solamente del Poder Judicial, el Legislativo, el Ejecutivo, sino todo el marco del Estado debe reconstituirse, porque solo así, señor presidente, vamos a recobrar la credibilidad
en un parlamento que por culpa nuestra, por desidia nuestra, hoy día, señor presidente, se encuentra desprestigiado. Sin embargo, el pueblo nos reclama respuestas urgentes, porque la corrupción está destruyendo la institucionalidad democrática. Y pienso, señor presidente y colegas parlamentarios, que un punto elemental para el político o aquel que funge de político debe practicar la crítica y la autocrítica. Si no practicamos la crítica y autocrítica, realmente podemos ser aprendices de política. Tenemos que ser conscientes de ello y reconocer, colegas parlamentarios, a través de vuestra presidencia, señor presidente, reconocer que si no actúa el presidente de la República, seguíamos en el Parlamento pasivamente contemplando que la corrupción se fortalezca, porque la corrupción se fortalece cuando se encuentra en momentos difíciles. La corrupción tiene que estar fuerte y unida para buscar su cuota de poder y buscar algunos adláteres o algunos seguidores para de repente hacer gobierno y manchar la institucionalidad de nuestro país. Con todo gusto, colega, si el señor presidente lo permite. Tiene la interrupción, congresista Alcorta. Gracias, camarada. Gracias, colega, amigo. Justinado pasa. Pero cuando acá se habla todo el rato de la Constitución del 93 y que todo el mundo dicen que la detestan y que es el acto de corrupción, el emblema, hay gente que puede estar en coincidencia y puede estar en discrepancia. Pero esa Constitución tuvo varias elecciones posteriores, donde la gente fue a votar, pero además entró Valentín Paniagua como presidente después de la caída de Fujimori. ¿Por qué no hicieron una reforma de la Constitución en ese momento? Un referéndum completo. ¿Por qué no lo hizo Toledo? ¿Por qué no lo hizo Alan García? ¿Por qué no lo hizo Ollantumala? 4 sangres diferentes donde estábamos representados todas. Porque si fue tan mala y tan desgraciada esa Constitución que nos apesta, ¿por qué no la reformaron 4 gobiernos democráticos elegidos democráticamente? Y cuando hablamos de la corrupción, y acá termina, presidente, los corruptos en este país abanderan la lucha contra la corrupción. No digo que todos, pero los corruptos que salen en la televisión a luchar contra la corrupción, que se originan y abanderan y llevan la bandera a luchar contra la corrupción, y muchos de ellos salen a las calles, son los principales corruptos de este país que quieren tapar la corrupción. La Bajato es la corrupción más grande de la historia de la República. Gracias, congresista Alcorta. Para que continúe, congresista Paz. Gracias, señor presidente. Colegas, efectivamente la colega Alcorta, sin alusión personal, para que luego pueda responder también, reconoce que todos estos gobiernos, desde la década de los 90 y antes, estuvieron corruptos. Fueron corruptos y por tanto tenían que usar el instrumento, ¿no?, que es la Constitución dada por un gobierno nefasto y en una época dictatorial. Tendríamos que reconocer en todo caso la del 79, que fue producto de unas elecciones y la participación plena de la ciudadanía que con voto popular eligieron a sus representantes. Eso fue el cúmulo de pensamiento de la sociedad civil, señor presidente. Qué gran distancia hay entre la Constitución del 79 y la Constitución del 93. Pero no es el caso. Aquí, si queremos hacer acto de contrición y ver el futuro de nuestro país, tenemos que, reitero, legislar contemporizando nuestra Constitución. Por eso es que no hay que mentirle al país. Con el país, para comenzar y luchar contra la corrupción, tenemos que ser claros y transparentes, señor presidente. Claros y transparentes. Y no podemos decirle al país de que estamos avanzando en esto de las propuestas por el señor presidente de la República. Si es que no da el ultimátum, y eso hay que reconocerlo, por eso digo la crítica y la autocrítica. De la cuestión de confianza no nos ponemos agilitos, entre comillas. Pero eso es bueno, señor presidente. Eso es bueno y eso es importante, reconocer de que estamos errados y estamos dando ahora, lejos de dar un paso paquidérmico, tenemos que caminar a paso de gacela para que todo salga lo más antesmente posible.
La única alternativa, señor presidente y colegas parlamentarios, es respaldar el desafío popular. Esto es lo importante. Solo las dictaduras temen la voz ciudadana y la consulta popular. Por eso es que nosotros, como representantes del pueblo, tenemos que escuchar, responder y someternos a ella. Y esto es necesario, señor presidente. Tenemos que reconocer el clamor popular como representantes del pueblo, como depositarios de la fe y la esperanza de aquella vez que nos eligieron, darles la respuesta y hacerles el caso necesario. Por eso es que estamos aquí y aplaudo vuestra decisión. Un joven presidente del Congreso se ponga al tono de la marcha de la institucionalidad en cuanto a su respeto, porque si nos hubiésemos puesto en otra chinchera del paso lento y paquidérmico, como digo, del pasado, hoy día no estaríamos al camino de lo que queremos hacer por una nueva Constitución, porque ya el país no quiere parches, señor presidente, colegas parlamentarios, ya no quiere parches, ya no quiere remiendos, ya no quiere que el congresista sea un zapatero revendón, quiere que su congresista sea la expresión voluntad de una nueva Constitución científica, popular y contemporizada. Gracias, señor. Gracias, congresista Apaza. Tiene la palabra el congresista Reategui. Reategui, hable usted. Con micro. Gracias, presidente. Qué gracioso que dice que la Constitución 79 viene de un arte democrático. ¿No era de la dictadura de Morales Bermúdez y Velasco? ¿No era bajo la presión de esa que se hizo que el pueblo le dijo, efectivamente vamos a hacer una constitución? Fue una constituyente. Y después, en la época de Fujimori, obviamente también hubo una elección popular. Pero el resultado de esa constitución se tuvo que someter también al referendo, a decir que vale o no vale. Entonces, como dice Lourdes Alcorta, 4 gobiernos democráticos no han podido hacer ningún cambio en la Constitución. Así como la dictadura de Maduro, que cuando quiere su Constitución, pues a la medida. Un verdadero estadista no pues va a confrontar los poderes. La calle me pide que cierren el Congreso. Yo amenazo cerrar el Congreso. La calle me pide cerrar el Poder Judicial. ¿También va a decir la calle me pide cerrar el Poder Judicial? La calle me pide que cierre la Fiscalía porque solo sirve para perseguir a los políticos, pero no a la verdadera delincuencia. Está bien que se hagan los cambios, pero una reforma constitucional, yo digo, ¿esta es una parte estructural o es una cuestión de personas? Si es una cuestión estructural, tenemos el tiempo para arreglarla, pero una reforma profunda. Si es cuestión de personas, si fuera Abimael Guzmán, a todos los hubiera fusilado. Es verdad. Entonces, pero si queremos hacer un cambio verdaderamente de justicia, tenemos que ver, que incorporar, como lo está haciendo este proyecto, consensuado con la mayoría de las bancadas, es adoptar también, jalar a la Academia de la Magistratura para que haya la carrera judicial, para que haya la carrera de los fiscales, para que por meritocracia propia los jueces y fiscales se puedan incorporar en una carrera como lo hay ahora en la carrera diplomática. ¿Por qué hay buenos diplomáticos? ¿Por qué el Perú en el mundo entero se place por tener buenos diplomáticos? ¿No es que acaso porque tiene la Academia de la Diplomacia? Entonces, no queremos dar fortaleza a la Academia de la Magistratura, incorporarlo entre el nuevo Consejo Nacional de Magistratura, tener un papel importante en la decisión de formar para cambiar, para no estar para que estar fuera de los intereses de los grandes grupos de poder, de los grandes grupos de bufetes de abogados, que entre ellos se componen todo y hacen las leyes a la final.
Entonces, un verdadero demócrata no pecha pues al Congreso de esa manera. De verdad, es un mal ejemplo. Mañana se le puede voltear la torta. Mañana el pueblo le puede exigir en las calles también que se le solucione el problema económico. Por eso las huelgas que están empezando en todo el Perú. Ahí te quiero ver pues, ahí están los arroceros. Solucionen el problema de los arroceros. Solucionen el problema del Cusco. Solucionen el problema del norte. Ahí los quiero ver. Ahí. Entonces cuando el pueblo va y grita, también nosotros vamos a decir, hay que cambiar al presidente, hay que cambiar al ministro. Lo que no quieren es un verdadero equilibrio de poderes. Y su antifujimorismo hacen que hay que cerrar, ¿para qué? Para cambiar pues que ahora haya menos fujimoristas y más de otros de la sociedad civil, entre comillas, que son lo máximo. O sea, quieren cambiar la composición a su favor. Eso es lo que quieren. Al final es una cuestión política. Entonces yo creo, presidente, que las cosas se están haciendo bien. Creo que los presidentes de ambas comisiones, tanto de la Constitución como de Justicia, están haciendo su trabajo. Y hemos hecho una verdadera esfuerzo extraordinario para darle también respuestas a gente que, como dice mi camarada, que dice que ahora quieren correr como gacelas cuando tienen cuerpo de tortuga. Gracias, presidente. Gracias, congresista Reátegui. Tiene la palabra la congresista Tania Parabiono. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes con todos. Presidente, el día de hoy puede marcar un hito en la historia de nuestro país, el actuar que tengamos y la decisión que tomemos desde este Parlamento en relación a la reforma de nuestro sistema de justicia. Presidente, yo quiero centrar mi intervención en un aspecto fundamental del cual la reforma en relación a la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura no puede evadir, ni mucho menos actuar ante una visión basada en estereotipos, ni mucho menos en reproducir la discriminación contra las mujeres. Y me refiero a este criterio de la incorporación de manera equilibrada de hombres y mujeres en el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Por qué planteamos que se incorpore de forma explícita que hombres y mujeres estén dentro del Consejo Nacional de las Mujeres? Presidente, el último censo de nuestro país data, ¿no?, que somos las mujeres más del 50%. Este 50% más de mujeres en nuestro país también requiere ser representada en una instancia de administración de justicia en nuestro país. Si en definitiva se trata de recomponer el órgano encargado de nombrar, ratificar, destituir a más de 3.000 magistrados en el país, y en circunstancias en que la violencia contra las mujeres peruanas es un problema que enfrentamos diariamente de graves proporciones, Perú es ocupa el tercer lugar en índice de violencia sexual a nivel del mundo. Y justamente en este escenario, presidente, el Estado no puede demostrar indiferencia o que este Parlamento sea endeble a una reforma que significa también incorporar a las mujeres y hablar de ellas. A través de la historia del Poder Judicial se ha demostrado ser un poder del Estado jerárquico, concentrado, donde prevalecen visiones machistas de la sociedad y que ha sido capaz de incorporar la defensa de las mujeres de forma adecuada, a pesar del aumento de número de juezas y del marco jurídico respectivo. Presidente, hay un conjunto de recomendaciones que el Comité Internacional para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, la CEDAW, un convenio del cual nuestro país es
parte signataria y recomienda que efectivamente se requiere de medidas, incluso de acción afirmativa, para que las mujeres puedan ser tomadas en cuenta y sobre la base de la desigualdad. Yo he escuchado a colegas parlamentarias mujeres hablar de la situación en la que viven las mujeres violentadas, el acoso político, la diferencia que hay respecto, por ejemplo, en relación a las condiciones en las que tienen que enfrentar una campaña política para acceder a los cargos de poder. Colegas, y hoy estamos escuchando más bien discursos que, a pesar de empatar con aquello que se dice en las comisiones y también en este Parlamento, pareciera que algunos viven en la plenitud de la igualdad, cuando tenemos una desigualdad evidente, y lo que ha demostrado es que tenemos un país con un machismo que está inoculado en la sociedad, está presente en las instituciones, está muy presente también en los órganos máximos de justicia como el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, no se contradice la meritocracia con la participación equilibrada entre hombres y mujeres. Al contrario, quisiéramos en adelante, presidente, que el Consejo Nacional de la Magistratura tenga también presencia de mujeres calificadas, con profesionalismo, con ética, con trayectoria meritocrática. Por supuesto que sí, no se hace una elección solo porque es mujer, no es cierto eso. Yo creo que hay una lectura totalmente errada cuando se dice que es su condición de mujer la que se está poniendo como un criterio para ser elegida. No, señores, en nuestro país tenemos profesionales mujeres con alta calificación, pero claro, como hay algunos criterios bajo estereotipos, ni siquiera se las consideran a las postulantes mujeres. Recordemos en los audios de la vergüenza, cuando se hace la evaluación y las preguntas para seleccionar a jueces, a juezas, y les preguntan: ¿qué plato típico usted conoce, sabe preparar? Claro, porque está en la idea de este ciudadano de que las mujeres son para la cocina. Con ese tipo de pensamiento, con ese tipo de criterios, colegas, ¿acaso creen que las mujeres van a llegar a ocupar esos cargos de poder, esos cargos decisivos para la administración de nuestra justicia? Por eso se requiere la meritocracia, se requiere también la paridad, porque eso es paridad. Ya no solo un mecanismo de acción afirmativa, no se trata de mirar a las mujeres como un sector vulnerable, porque en efecto hemos demostrado capacidad, hemos demostrado profesionalización también en la medida en que nuestro país lo demanda y lo requiere. Me pide una interrupción el congresista Alberto de Belaúnde. Sí, con todo gusto, está en tiempo adicional, pero igual vamos a hacer una excepción. Tiene la interrupción, congresista de Belaúnde. Muchas gracias, presidente. Gracias, colegas. Sí, para suscribir la absoluta necesidad de ir hacia un esquema de paridad, de incrementar de manera considerable la participación de la mujer en el sistema de justicia. Tengo entendido por las intervenciones de mis colegas que esta idea no tiene el consenso necesario, pero tal vez podríamos consensuar alguna posición intermedia que pueda ser razonable. Estoy pensando, por ejemplo, que en la Constitución se ponga que se promueve la participación de la mujer y luego en una ley de desarrollo se pueda poner algún tipo de acción afirmativa en cuanto a puntaje en el concurso público que favorezca a las mujeres capacitadas para ocupar esos puestos. Lo planteo como una posición alternativa, dejando expresa constancia mi posición a favor de la paridad. Muchas gracias. Gracias, congresista de Belaúnde, para que pueda continuar. Congresista Pariano. Sí, presidente. Presidente, entonces, no es demagogia la participación de las mujeres haciendo explícita de este criterio fundamental. Meritocracia con igualdad es lo que exigimos las mujeres en estos contextos en donde justamente estos magistrados han negociado sentencias. Se escucha claramente de las expresiones y las maneras como abordan respecto a una situación de violencia, de violación sexual, de feminicidios, y entonces sí necesitamos garantizar que las mujeres también sean parte de este órgano que va a definir la justicia en nuestro país. Presidente, yo llamo a la reflexión de este Parlamento para que podamos incorporar de manera explícita este criterio. Y no se trata
para nada de algo que las mujeres estén exigiendo por demás. Existen tratados internacionales como por ejemplo la CEDAW, Belén do Pará, Beijing +20, y de hecho, dicho sea de paso, la congresista Salgado fue una de las primeras parlamentarias que asistió a la conferencia de Beijing el año 95. Y sabemos que ese año costó a las mujeres tener presencia en Beijing y se logró una plataforma de acción mundial y se pone de manera enfática la necesidad de garantizar el derecho a la participación en la toma de decisiones de las mujeres. ¿Cómo podemos estar las mujeres ausentes de un órgano tan importante del cual hoy vamos a plantear su reforma? Una reforma, presidente, sin la presencia de mujeres, de la mitad de población que en este país componemos, sería realmente un retroceso y no sería sino el aval a la discriminación, al machismo y a la subvaloración de las capacidades de las mujeres, porque aquí no se está colocando a la condición de ser mujer como un criterio que vaya a reemplazar a la meritocracia. No, aquí lo que se está exigiendo es que las mujeres que tengan trayectoria, profesionalización, ética, probidad, sean también parte de este sistema de justicia traducido en la conformación de los miembros consejeros del CNM. Presidente, yo quiero invocar a las parlamentarias, especialmente mujeres, porque tenemos que ponernos también de acuerdo con compañeras, colegas aquí en el Parlamento, cuando niegan esta gran posibilidad que podemos tener. Hoy somos 36, ojalá en adelante, presidente. Para que concluya, por favor. Para concluir, presidente, ojalá la decisión de hoy, presidente, marque un hito en la historia para que desde este Parlamento podamos dar un mensaje a esas niñas y esas jóvenes y esas mujeres luchadoras, esas mujeres que se atreven a hacer política, a ocupar cargos de poder, dando una señal de acción afirmativa, pero también de otorgamiento de derechos como corresponde para este sector de población del cual nosotros somos parte, todas las mujeres, presidente. Gracias. Gracias, congresista Pariona. Tiene la palabra el congresista Julio Rosas. Perdón, tiene la palabra congresista Salazar. ¿Desea hacer uso de la palabra, congresista Salazar? Hay una larga lista de oradores, así que no hay ningún problema si prefiere hablar luego. Tiene la palabra congresista Salazar. Congresista Julio Rosas, que me ha pedido. Tiene la interrupción, congresista Rosas, por 2 minutos. Gracias, presidente. Presidente, yo creo que el dictamen de la Comisión de Constitución está presentando un buen punto respecto a la meritocracia. Yo no sé por qué algunos que trabajan en el enfoque de género menoscaban el valor de la mujer y presentan una mujer debilitada, discriminada, marginada, victimizada, cuando no es así, presidente. El valor humano, el valor del enfoque familiar, presenta a una mujer distinta, a una mujer con dignidad, con identidad, con valía, con capacidad, con valentía y con valor. Presidente, ese dictamen habla de la meritocracia. Si son 7 los que compondrían el nuevo CNM y dicen 50%, ¿cómo vamos a poner 3,5%? 3,5% de qué, de hombres, de mujeres, está fuera de lugar, fuera de razón. Yo diría que se mantenga tal como está, porque las mujeres sí tienen capacidad, tienen valor, tienen valía, tienen mucha decisión. En ese sentido, dejemos en la meritocracia. ¿Qué pasaría si 5 o 6 de ellas resultan ser mujeres? ¿Por qué le vamos a limitar con un 50%? Dejen que se elija. Y otra pregunta que haría a quienes defienden este pensamiento. Por ejemplo, en estas elecciones municipales, ¿votarían por la candidata que está postulando a la Municipalidad de Lima por ser mujer? No, se vota no por ser hombre ni por ser mujer, se vota por su propuesta, su planteamiento, sus ideas. Entonces, yo creo que debe quedar así, presidente, para que el pueblo no se sienta confundido. Valoremos a la mujer tal como es, al hombre tal como es, y dejémonos de enfocar solo el género. La persona vale porque tiene dignidad, presidente, y así que mantengamos tal como presenta la Comisión de Constitución, que sea meritocracia, y si el nuevo Consejo tiene más mujeres, a buena hora, será por su capacidad, y si tiene hombres también. Gracias, congresista Rosas. Para que continúe, congresista Salazar. Gracias, presidente. Presidente, la corrupción
no está basado a una profesión. La corrupción no está asociado a un profesional. La corrupción, un delito, una falta ética, una inconducta funcional, está asociado a la persona. Por lo tanto, nosotros tenemos que fortalecer la persona en toda su integridad y empezando por la familia. La unidad fundamental es la familia, donde el individuo, hombre o mujer, aprenden costumbres, aprenden hábitos, aprenden principios, aprenden normas, aprenden a respetar. Y esos principios y esos hábitos y esas normas que se generan en la familia se fortalece en la escuela, en los institutos, en su grupo social, en las universidades, en el trabajo o en la función que desempeñen. Y, presidente, a mí me parece importante que en este proyecto